Impublicables, un periodismo tan malo que nadie quiere publicarlo. En esta primera temporada te contamos las historias de terror de personas víctimas, no de la delincuencia, sino de los propios funcionarios y servidores públicos que con uniforme o sin él, armados o no, cometen actos que vulneran los derechos ciudadanos y cuyos casos se encuentran sepultados en las páginas de miles de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus organismos estatales. En Impublicables damos voz a las historias que acompañaron la vida y deceso de ciudadanos víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, negligencia, omisiones y discriminación a manos de los propios servidores públicos. Era 1992, un año marcado por las 11 explosiones en cadena registradas en Guadalajara, y el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari hacía de México un socio comercial de Estados Unidos y Canadá con el Tratado de Libre Comercio. Mientras tanto, en Coahuila, la detención de una persona al cometer un asalto en una gasolinera puso al descubierto cómo los internos entraban y salían del centro penitenciario con privilegios para delinquir. Luis de la Barreda Solórzano, en ese entonces tercer visitador general para asuntos penitenciarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, atendió el caso luego de la noticia. El 18 de julio de 1992, Rodolfo García Jiménez fue capturado en el exterior del centro penitenciario local, poco después de cometer un asalto armado a la gasolinera Recio, en la misma ciudad. La información en los medios alude a que el citado asaltante ya había llevado a cabo otros ilícitos durante salidas que le eran autorizadas en el centro penitenciario. En la visita al Centro de Readaptación Social Varonil de Saltillo, algunos internos mencionaron a los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que varios reclusos, tanto del Fuero Federal como del Fuero Común, salían del centro con permiso del director. Aseguraban también que estos internos tenían una buena relación con el director y conseguían los permisos a cambio de dinero. La investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que incluyó entrevistas al director de Prevención y Readaptación Social del Estado de Coahuila, Jacinto Lozano Cárdenas, al jefe del Departamento de Vigilancia del Centro Penitenciario, al jefe de Vigilancia y Custodios, puso en evidencia la serie de irregularidades en torno a esas salidas. Rodolfo García Jiménez, el reo detenido después del asalto a la gasolinera Recio, dijo que había solicitado el permiso y que fue acompañado por un custodio que lo llevó hasta el domicilio de sus familiares. Por su parte, el jefe de vigilancia, quien llevaba apenas 2 semanas en el cargo y dijo que ante la solicitud verbal del interno acudió ante el director del centro de readaptación, quien le instruyó que le diera oportunidad de que fuera a su casa y que regresara al otro día. Fue hasta que el interno no regresó que el comandante de vigilancia trató de comunicarse con el director del penal sin conseguirlo. Otro de los guardias involucrados, el comandante de turno, declaró que su jefe inmediato, Elías Bolaños Cabrera, le dijo que por instrucciones del director se le permitiera al interno Rodolfo García salir para que fuera a visitar a su madre, que no había ningún oficio de por medio, pero que eran órdenes del director y que no había problema. También al preguntarle que a quién mandaba de custodio, le dijo que eso no era necesario. Gustavo Berrueto Neira, director del Centro de Readaptación Social Varonil de Saltillo, aceptó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos haber otorgado verbalmente ese permiso, ya que él mismo tenía una salida urgente de la ciudad con su familia. Declaró que ignoraba el motivo o razón del por qué el jefe de vigilancia no puso custodia al interno como en todos los casos se debe de hacer. Sin embargo, al registrar el libro de entradas y salidas de los internos, el agente del Ministerio Público asignado al caso encontró que a partir del día 1 de enero de 1992 hasta julio del mismo año, el interno Rodolfo García Jiménez salió al menos en 18 ocasiones. En 10 de ellas no se registró el tiempo en que estuvo fuera, siendo la más corta una visita de 1 hora al hospital universitario para hacerse unos análisis de laboratorio. La salida más larga fue la que le concedieron del 31 de enero al 2 de febrero, sin especificar ni el motivo ni si iba acompañado de un custodio. De las 18 ocasiones en que aparece un registro de sus salidas, solo en 6 se especifica el nombre del custodio que le acompañó. Entre los permisos hay uno de 48 horas para acudir al dentista, una a un domicilio en la colonia Lomas de Lourdes y otra de un par de horas a un juzgado federal. En el resto de las 15 salidas, 5 fueron al hospital universitario, 6 a visitar a su familia y en el resto no se indicó el motivo del permiso que le fue concedido. Así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que al interno Rodolfo García Jiménez se le concedieron permisos irregularmente, ya que de inicio se trataba de un interno con 2 procesos del orden federal,
por lo que los requisitos para darle permiso de salida no se cumplieron. No se realizó la autorización por escrito, se dejó de lado la responsabilidad de garantizar el regreso del beneficiado y se actuó con negligencia, ya que pese a la prisa que tenía por salir de la ciudad, el director pudo invertir unos minutos en dictar y firmar el oficio de salida, y además de todo lo anterior, la elevada cantidad de salidas autorizadas que tenía el interno Rodolfo García Jiménez exceden los supuestos de la ley que indican que éstas deben ser excepcionales y estar plenamente justificadas, lo que en ninguno de los casos se comprobó, pues no había evidencias de fallecimientos o enfermedades de familiares. Los excesivos permisos al interno Rodolfo García Jiménez evidenciaron un ejercicio ilegítimo de su función por parte del director del centro. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la conducta del director del penal Gustavo Berrueto Neira ameritaba que el entonces Procurador General de Justicia de Coahuila ejerciera acción penal en contra del funcionario. Impublicables, historias que quieren olvidar, pero que vale la pena recordar por las personas que se atrevieron a denunciar y sobre todo para evitar que se repitan.